En este vídeo os voy a enseñar la tercera y última de las presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Los Aprendaltares del Día de los Muertos. Previamente habíamos visto la primera parte para reforzar lo que era el vocabulario y gramática básica, y ya después la segunda presentación para introducir la formación de oraciones con primera persona al singular, pronombre y después sujeto y verbo. Y ahora vamos a ver la tercera presentación, como os comentaba, que en este caso va a ser ya la formación de oraciones con sujeto, verbo y objeto, es decir, las oraciones SVO. Y las vamos a ver tanto en afirmativa como negativa e interrogativa. Así que bueno, al inicio, como os había enseñado en las presentaciones anteriores, tenemos un poco de la tradición de lo que sería el altar. Así que bueno, le podéis dar un vistacillo con los peques. Y ahora ya pasaríamos al objetivo, que sería, yo aprendo oraciones SVO, que serían con sujeto, verbo y objeto. Y entonces, bueno, pues explicaríamos a los peques en qué consiste cada una de estas partes de la oración. Después tendríamos, bueno, pues esta diapositiva para que ellos pregunten, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace ella el Día de los Muertos? Ella decora el altar, y así les podéis pedir que digan cuáles son las partes que ellos creen, ¿no? De cada una de la oración. Ahora tendríamos aquí la diapositiva con las oraciones en primera persona al singular a modo de repaso, que bueno, ya la habíamos visto en la presentación anterior. Y aquí ya tenemos la diapositiva para, bueno, pues introducir lo que serían las partes de la oración con sujeto, verbo y objeto. Y tenemos un ejemplo. Y ya, bueno, lo que vamos a hacer es conjugar cada una de las formas, ¿no? Entonces daríamos clic en la tecla Enter y van apareciendo, por ejemplo, yo celebro, tú celebras, ella o él celebra. Esto ya lo habíamos visto en la diapositiva número 2, por lo tanto, perdón, no en la diapositiva, quería decir en la presentación, de modo que, bueno, que los peques ya tienen que estar familiarizados con lo que sería la conjugación. Y bueno, pues así hasta terminar. Y ahora lo que sí vamos a hacer es ya unir las oraciones, en este caso, como veis, con sujeto, verbo y objeto. Entonces la idea es muy sencillita, escogéis uno de los números y el peque tiene que clicar con el ratón izquierdo en la oración y se moverá hacia la casilla correspondiente. Entonces, imaginaros que escogemos, no sé, venga, el número 2. Entonces sería, vosotros cocináis la comida, ¿veis? Entonces se movería. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer la 6. Ellos visitan la tumba, ¿vale? Y así, bueno, pues sucesivamente voy a hacer clic en todas para que veáis que se van moviendo, ¿vale? Y ahora pasaríamos al juego de dados. Bueno, dados, que podéis llamarlo verbos. Y la idea es, bueno, pues que los peques conjuguen y dialoguen. Entonces, hacemos clic con el ratón izquierdo. Lo podéis hacer de manera conjunta o no, o primero uno después otro. Paro, paro. Entonces pone, ellas dibujar el papel picado. Entonces los peques tienen que conjugar el infinitivo dibujar. Y aquí tenéis la chuleta. Ellas dibujan el papel picado. Podéis hacer juegos de escenificar, juegos para, pues escribir lo que sería la oración, bien sea en los altares, en las fichas o en las fundas. Y bueno, pues lo vais a encontrar con soporte. A ver qué está aquí. Bueno, este sigue siendo con soporte, ¿vale? Pero la única diferencia que, como veis, el dado solo es el dibujo. Y aquí ya los tendríamos sin soporte, me refiero sin la tabla, ¿vale? Lo vais a tener tanto con versión completa como, en este caso, solo el dibujo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que veáis.
paro, paro. Bueno, pues en este caso sería vosotros colocáis o decoráis el altar. Y como os comentaba, podéis escenificarlo, bueno, lo que se os ocurra, ¿no? Ahora que tendríamos aquí otra versión, que bueno, la idea siempre es la misma, pero en este caso tenéis aquí otra vez escrito cada uno de los pronombres para revisarlo. Y en este caso, sin soporte de lo que sería, me refiero, el vídeo, que solo es el dibujo, pero tenéis aquí el soporte para ayudaros. Entonces, vamos a hacer clic. Paro, paro. Veríamos que sería ellas, y en este caso, cocinar recetas o comida. Entonces tienen que conjugarlo. Ellas cocinan comida o ellas cocinan recetas. ¿Y qué más? Muy parecido esta otra opción, pero aquí ya tenéis los 4 vídeos para que combinéis, por ejemplo, si queréis, el que tiene dibujo y letra o, por ejemplo, en este caso, si solo tiene el dibujo. Y bueno, pues para practicar tendríais los altares, ¿no? Para que los peques, bueno, pues mirar, escriben aquí las oraciones, que las pueden ir creando ellos usando este soporte, o como os comentaba, podéis utilizar los altares para anotar las oraciones que salgan con el juego de los dados. Si os dais cuenta, esta primera parte está unida, lo que sería el verbo, el infinitivo y el objeto en un mismo cuadradito que he puesto como verbo, ¿no? Pero ya para hacerlo de una manera, bueno, pues partida, ¿no? Ahora vais a tener el resto de diapositivas, que ya va a aparecer por una parte el sujeto, por otra parte el verbo y por otra parte el objeto. Entonces las combinaciones son múltiples. Además, lo bueno que tiene que, según la opción que os salga, podéis decir si la frase, bueno, perdón, la oración tiene sentido o no. Claro, porque a lo mejor no lo tiene. Entonces puede ser como, bueno, pues juegos de eso, de decir si funciona o no. A ver, vamos a ver un ejemplo. Aquí, venga, vamos a hacerlo esta opción que ya es con lo que sería el dibujo y el pronombre, ¿vale? Bueno, y lo que sería el verbo y el objeto. Vamos a hacer los 3. Paro, paro, paro. Por ejemplo, sería nosotras horneamos el altar. En este caso, ¿veis? No tiene sentido. Entonces los peques tienen que decirlo. Pero vamos, que es muy simpático porque, claro, a ellos les encanta pues cosas que sean un poco absurdas, ¿no? Podéis utilizar tanto las versiones que en este caso, por ejemplo, no tienen los dibujos para que después las traduzcáis, añadáis gestos. La verdad que las opciones son múltiples y lo vais a encontrar igualmente en distintos formatos como los que os enseñé previamente. Y aquí ya tendríais eso, pues todos los vídeos juntos para que vayáis combinándolos. Y ahora aquí sí tendríamos los altares también, que lo que podéis hacer es una especie de lo que se llama el juego el altar veloz, de manera que ponéis todos los vídeos a la vez y lo vais parando para ir creando oraciones. Imaginaros que yo digo, por ejemplo, este, ¿no? El número 2 y el 3. Paro, paro. Bueno, pues sería nosotros cocinamos, pero si ahora hago yo el 4, 5 y 6. Paro, paro, paro. Nosotros visitamos las fotos, ¿veis? Sería una frase absurda, entonces podéis jugar a que ellos vayan diciendo cuáles son absurdas o no. Y los podéis combinar. Y lo mismo, a ver si consigo, lo mismo en esta opción, pero ya son más vídeos, ¿vale? Ahora igualmente tendríamos los altares para que vayáis creando oraciones. Y lo bueno que tienen los altares es que además, si unís las mitades, como os había indicado previamente en las otras presentaciones, podéis hacer juegos tipo de hundir la flota, de manera que un peque une su mitad, bueno, su altar con el otro, y lo que tienen que hacer es escribir aquí las oraciones en las casillas y cada peque tiene que adivinar las casillas que ha puesto su compañero. Y bueno, puede ayudarse de gestos, ¿vale? También vais a encontrar las fichas
que, como os comentaba previamente, podéis utilizarlas no solo para que los peques vayan creando sus propias oraciones, sino para que anoten las respuestas de los juegos de dados, ¿vale? Y las vais a encontrar en distintas opciones, tanto en color como en blanco o negro. Aquí os he puesto solo 3 ejemplos, pero vamos, que podéis escoger bastantes más. Y ahora ya seguiríamos con lo que sería lo que he denominado, pictoraciones, que en este caso sería para trabajar las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, en esta presentación, tenéis esta diapositiva para introducir cada una de las formas. ¿Veis? Hacemos clic y van apareciendo. Y aquí la misma, que la podéis utilizar como soporte para cuando los peques estén haciendo alguna actividad en la que tengan que crear frases en afirmativa, negativa e interrogativa. Vais a tener los altares para pictoraciones y tenéis distintos modelos, ¿vale? Para que escojáis los que queráis. Entonces, mirad, aquí tenemos un ejemplo. Y lo que he hecho es, a continuación, voy a cambiar aquí la diapositiva al orden porque me he equivocado, ¿vale? Entonces, lo que podéis hacer es entregarle a los peques la ficha y después, para corregirla, podéis utilizar esta diapositiva. Entonces, simplemente dais clic a la tecla Enter y van apareciendo las respuestas, ¿vale? Y también tenemos la siguiente ficha y que como os comentaba hay múltiples variantes, las opciones que tenéis son de todo tipo, incluso en blanco y negro, personalizables, para que las adaptéis no solo a los verbos que yo os propongo, ni al presente indicativo, ni a los infinitivos en are, sino para cualquier otro infinitivo o tiempo verbal. Y mirar, aquí tendríamos la diapositiva que os puede servir para comprobar las respuestas. Entonces simplemente haríamos otra vez clic a la tecla Enter y van apareciendo, ¿vale? Y a ver, ¿qué más nos queda? Vale, tenemos también lo que sería la ficha para practicar un poquito más. Y aquí también, una vez más, tenéis la diapositiva con las respuestas. Y nada, ya por último me quedaría comentaros que tenéis siempre los juegos de la calaverita o las gafas y las fundas, ¿no? Para seguir reforzando las oraciones. Estos los he explicado en las presentaciones PowerPoint 1 y 2 y también lo vais a encontrar en el blog, así que os invito a que os paséis por ahí para poder verlo.